Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de la gestión del patrimonio y más concretamente de una mala gestión en el patrimonio. Según María Ángeles Querol, la gestión del patrimonio cultural es el conjunto de actividades enfocadas a la protección y difusión de los bienes del patrimonio cultural. La mayoría de estas actividades son llevadas a cabo por distintas administraciones públicas. Nos dice también que al buscar el verbo gestionar en cualquier diccionario, se le define como realización de diligencias para el logro de un propósito. De esta definición que nos da, se desprende que se gestiona tal propósito para lograr su cumplimiento, pero que a veces es posible que no se logre y no por ello no se ha gestionado, sino que tal vez se ha gestionado mal. Nuestro propósito es el de proteger, conservar en su caso, y difundir los bienes culturales para que puedan ejercer la función social y por la que se definen y para que puedan ser transmitidos a las generaciones futuras. Las diligencias pertinentes para ellas son muchas e incumben a toda la sociedad, y muy en especial a las administraciones públicas, y más concretamente a las administraciones de cultura. A lo largo de los últimos 100 años, la sociedad española se ha venido dotando de una gran cantidad de mecanismos que le permiten poner en práctica tales diligencias. Se trata de los mecanismos de la gestión del patrimonio cultural, que podemos resumir en 4 acciones como lo son el conocer, controlar, planificar y difundir. En cuanto al punto de conocer, podemos decir que solo se puede proteger aquello que solo se conoce. Evidentemente, el conocimiento de lo que se tiene, de su estado de conservación, de sus caracteres jurídicos, etc. Todo eso va a ser un punto de partida imprescindible para el diseño de cualquier política de gestión del patrimonio cultural. En cuanto al punto de planificar las actividades de esta actividad, son las más numerosas y variadas y se podrían definir como aquellas que se destinan a programar lo que en un futuro se va a hacer con los bienes culturales. Este grupo de actividades es especialmente propio de las administraciones públicas, bien sean de cultura o de otros departamentos, como puede ser el de medio ambiente, el de urbanismo o el de educación. En cuanto al punto de controlar, que decíamos, las numerosas normativas establecen una larga serie de obligaciones, tanto para las personas propietarias de algún bien cultural como para aquellas que viven en uno, lo cual es bastante frecuente en nuestra sociedad o para quienes pretenden comerciar con ellos. También desarrollan listas de acciones inapropiadas a las que se denomina expolio o expoliación, es decir, delitos cuya ejecución será penalizada de algún modo. Y está el último punto, no por ello menos importante, que es el difundir. Esta gestión difusora no es más importante que las anteriores. De hecho, depende de ellos, ya que una actividad que no parte de un conocimiento de lo que se tiene, que no se planifica y que no se controla, no puede ser difundida debidamente o de una forma correcta. Como dije anteriormente, voy a hablar de una mala gestión del patrimonio que se ha llevado en nuestra ciudad, en Gijón, y más concretamente voy a hablar de la antigua fábrica de tabaco de aquí de Gijón.
Los primeros datos que conocemos de la existencia de una fábrica de tabacos aquí en nuestra ciudad, en Gijón, datan del año 1823. Aunque bueno, también sabemos que que esa fábrica tuvo una existencia bastante efímera, de unos 40 días, así que bueno, no vamos a darle mucha más importancia. Luego decir que posteriormente digamos, se fundó otra fábrica en el año 1837, y que estaba en la Casa Valdés. Y de esa también hay escasas referencias. Sin embargo, y aquí era donde quería llegar yo, como consecuencia del arreglo de fábricas en el año 1841, parece ser que una de las destinadas al cierre era pues nuestra protagonista, es decir, la fábrica de esa fábrica, ¿no? De nuestra ciudad. Entonces cundió el pánico en Gijón. Se hizo todo lo posible a que no se cerrara la fábrica. Sin embargo, el Estado consideraba que la permanencia de esta fábrica resultaba pues a largo plazo muy costosa, ya que estaba en un edificio alquilado. Entonces, conocido este extremo, el Ayuntamiento de Gijón pues ofrece instalar la fábrica en el convento de las Madres Agustinas y se compromete a proporcionar a estas un lugar en Llanes para su culto a Dios, ¿no? La historia del traslado a este edificio, o sea, de un edificio religioso a uno fabril es muy larga, y sin embargo se distinguen varias etapas que nos podrían dar la idea del trabajo que supuso. En un primer momento se intentó convertir en un espacio adecuado para el establecimiento de la fábrica. Y digamos, en un segundo lugar también se quiso aumentar la producción, por lo que se requería la ampliación dentro de los muros. Seguidamente se tuvieron que construir nuevas naves debido a las malas condiciones. De manera paralela se querían reformar los espacios interiores para modernizar la producción. Se llevaron a cabo transformaciones para convertir el convento en fábrica. También decir que el convento era rico en espacios como era la iglesia, la vicaría, la sacristía, vamos. Entonces, a pesar del enorme espacio, las zonas requerían de una ampliación con el objetivo de adecuarse a las necesidades de la nueva fábrica. Y por tanto, en ningún momento me da a mí esa sensación, nunca en todo ese proceso se tuvo en cuenta los anteriores vestigios, tanto romanos como barrocos. Siguiendo esa premisa, la vicaría se amplió para ser utilizada como portería, entrada y habitaciones del portero. A su vez la iglesia se transformó en almacén y refectorio en talleres de producción. Es más, había grafitis hechos por los trabajadores, o sea, estaba en unas condiciones realmente lamentables. A mediados del siglo XIX
Deseosas de regresar al convento, las monjas agustinas realizaron una petición formal al ayuntamiento, la cual fue denegada y que parece ser, pues, las noticias sobre este tema, pues, fueron bastante abundantes en la prensa. Por otro lado, al inicio del siglo XX desemboca en la primera oleada tecnológica. Esto lleva consigo el deseo de reformar algunos de los espacios interiores, por ejemplo, el asfaltado de los patios centrales, la instalación del puente grúa, la cubierta de cristales, el nuevo alcantarillado, en fin. En el año 1923, cuando tras haber observado algunas de las condiciones de la fábrica, se entiende la necesidad de traslado de esta industria a otro edificio, planteando la posibilidad de que ocupe algunos terrenos cercanos al palacete del conde de Revillagigedo. Sin embargo, este proyecto nunca se lleva a cabo y finalmente la fábrica se cerró en el año 2008 tras las múltiples protestas. Y eso, como todos sabemos, es un ejemplo de una malísima gestión en el patrimonio.